Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Si estamos más atrás en el tiempo, aquí es donde Rose y Pigeon se conocieron por primera vez. Sí, aquí fue donde nos conocimos. Llegué a la granja con tu padre y encontré a una niñita sentada en el cenador llorando porque había ensuciado su bonito vestido. ¿Recuerdas eso? ¿No? Para ser sincera, ya lo he olvidado un poco. Era muy joven en aquel entonces. Pero si Pidin dice que estaba llorando, entonces sí, esa soy yo. Así que nuestros sentimientos no solo son por 2 meses, sino por 20 años. La dueña del bello rostro levantó una ceja, curiosa, y miró a los ojos de su esposa, lo que la hizo sentir algo que no esperaba con sus palabras. Luego, Pidin explicó más, con una voz suave y la sonrisa más cálida del mundo. Nuestro vínculo de 20 años, comparado con el amor de unos pocos meses, puede ser inferior, pero déjame demostrarte, Non Rose, que incluso dentro de 20 años o más, la única respuesta en mi corazón siempre serás tú, y eso nunca cambiará. Tipajá se quedó mirando la última sorpresa que Pidin había sacado del lugar oculto detrás de ella, un osito de peluche, su tesoro más preciado del pasado, ahora restaurado, con cicatrices cuidadosamente cosidas y todavía luciendo un vestido de novia que Pidin había cosido en secreto para ella. Nadie sabía cuándo. El viejo osito de peluche se había transformado en el elegante osito de peluche, con un gran anillo de diamantes colocado como un collar. Non Rose, ¿nos casamos? Amémonos con comprensión, amémosla de la mejor manera posible, más que antes, y vivamos juntas mucho tiempo, muchos años. Si Kazama realmente estuviera proponiendo matrimonio, sería de la manera más romántica y clara del mundo. Ninguna mujer del mundo quería rechazar esta petición. Papá dijo que cuando crezcas, Non Rose será la novia de Pitin. ¿Qué es una novia, Piwasu? Non Rose es la persona que tiene que casarse conmigo. Yo soy la novia. Piwasu es la novia. Non Rose también es la novia y Pitin. ¿Qué es ella? Tipaja le preguntó a su amiga con la inocencia de una niña, porque si cuando ella creciera iba a ser la novia y casarse con Piwasu, la novia entonces, ¿qué sería Pidin cuando fuera adulta? Deja que Pidin sea un perro tonto. No, Pidin no es un perro. Wasu siempre se burlaba de Pidin. A él le gustaba burlarse de ella, pero Pidin siempre permanecía callada. Nunca discutía ni se defendía cuando la provocaban, como aquella vez cuando Wasu trajo a sus amigos, los hijos de los trabajadores de la granja, y todos se rieron de Pitin. Non Rose, no te metas con Pitin. Ven a jugar a la novia y al novio conmigo. Non Rose está sufriendo. Se lo voy a decir a papá. Debido a la fuerza con la que Wasu la jaló, Rose no quería jugar a la novia, pero se vio obligada a hacerlo. Además, la jalaron de una manera que hizo que tropezara y cayera. El grito de dolor resonó por toda la granja Chomchan, y sus padres probablemente vendrían pronto para ayudarla a regañar a Piguazu. Piguazu, no fuerces a Non Rose, está herida. Mira, ¿qué tienes que ver tú con esto, perro enfermo? Jaja, Pidin es un perro, qué asco. Con un ligero empujón, Piguazu hizo que Pidin cayera al suelo junto a Non Rose. Pidin parecía más débil que el prometido de Rose, pero Tipajá recordó que siempre que lo necesitaba, Pitín la ayudaba a su manera. Nunca hubo un momento en que ella la abandonara o huyera para salvarse, incluso sabiendo que sería el blanco de las provocaciones de Piguazu. Cuando el sonido de los adultos en la granja comenzó a acercarse, Piguazu huyó de la granja con sus amigos. Non Rose, ¿qué pasó? Pitín está sangrando.
No te preocupes, es solo un pequeño moretón. Vámonos a casa, yo me ocuparé de ti. Lo tomó. Non-Rose no puede levantarse. Toma mi mano, sosteniendo la pequeña mano de Pitin. Aunque parecía insegura e inestable, Non-Rose sentía una inexplicable sensación de calidez y seguridad cada vez que sostenía la mano de Pitin. Y la mano de Kazama, que ama con todo su corazón hoy, la misma mano que ella sostenía, uniendo las manos y caminando juntas, en nuestra segunda boda, la cual fue organizada de manera sencilla e íntima en la finca Chomchan, solo con las familias más cercanas, sin gran ostentación, a diferencia de la boda falsa que habíamos realizado antes, que era parte del plan para engañar a los ricos, como lo sugirió Guayo, el cerebro detrás del plan, pero la boda de hoy fue planeada con total sinceridad y amor entre ella y Pitin, y ella quería repetirla para que su padre pudiera ser parte de este momento importante en la vida de su amada hija. Quería que su padre supiera que no se había equivocado al elegir lo mejor para ella, como siempre hacía. Así como su padre no cumplió la promesa que le hizo a su abuelo de que se casaría con un hombre rico, porque sabía en el fondo lo dudoso que era la historia de la familia, pero su padre le permitió casarse con Wani Wanich porque era lo que ella realmente quería.